En este momento, entonces, vamos a dar inicio al desarrollo de esta actividad, para lo cual voy a presentarles a ustedes al director del Registro de Garantías Mobiliarias. Él es el licenciado Fernando Velasco. El licenciado Fernando Velasco es quien va a estar desarrollando este webinar, así es que aprovechemos al máximo la experiencia y los conocimientos que tiene el licenciado y lo invitamos a que pase acá para iniciar el desarrollo de este webinar. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Es un real placer para mí poder compartir un poquito sobre el tema que como bien lo dice la licenciada Irma Cartagena, que hizo una muy buena presentación, que trata sobre el registro de garantías mobiliarias en especial, la aplicación del régimen de garantías mobiliarias en tiempos de emergencia. Sabemos que a nivel mundial estamos pasando por una emergencia, es esta pandemia COVID-19 que nos obliga a innovarnos, nos obliga a utilizar herramientas para poder de una forma paliar la situación y poder recuperar la economía, ¿verdad? Y es por eso que es importante analizar todas estas herramientas que las hay. Tenemos leyes, tenemos nuevos decretos que han salido a efectos de poder paliar esta situación. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a entrar al tema y quizás hablar un poquito de cómo surgió este régimen, para que todos ustedes que nos acompañan, pues vayamos entrando un poquito en la materia. Bien, el régimen de garantías mobiliarias salió como una iniciativa moderna. ¿Y por qué moderna? Pues con este régimen se introducen herramientas tecnológicas, es decir, no nos quedamos con todo aquello que únicamente versa en papel o en trámites burocráticos, sino con este régimen se quiso innovar en aspectos como procesos automáticos, sin necesidad de acudir a las oficinas registrales, pudiéndolo hacer desde la comunidad de la casa, ya lo vamos a ver más adelante. Y entre otros aspectos, poder contribuir con un desarrollo económico a nivel global, y es que este régimen nació como una política de gobierno, y esa semilla la introdujo la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál fue la finalidad de la OEA para poder introducir este régimen? Bien, había una necesidad creciente de poder facilitar el acceso al financiamiento, no solo de parte de las personas que manejaban, por ejemplo, bienes inmuebles, que tenían el poder de garantizar cualquier tipo de financiamiento a través de un bien inmueble, sino también ponderar a aquellas personas que no tenían posesión ni propiedad de bienes inmuebles. ¿Y a quiénes nos referimos? Pues básicamente esta política va dirigida a las pequeñas y medianas empresas, en donde ellos van a poder acceder al financiamiento a través de sus bienes muebles, no solo de inmuebles, es decir, amplía la amalgama de posibilidades para que un empresario o un emprendedor pueda acceder al financiamiento. Bien, la OEA, además de dar una iniciativa o abrir la puerta a este nuevo régimen de garantías mobiliarias, sembró la semilla e hizo la ley modelo. Esta ley modelo ha servido como base, ha servido como base
para todas las leyes que se han creado en los diferentes países, tanto a nivel mundial como hablando de la región centroamericana también. Ya vamos a ver en qué países se han implementado o ya hay leyes especiales que regulan este régimen de garantías mobiliarias. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos que en la parte de Norteamérica, países como Canadá, Estados Unidos y México ya cuentan con una legislación especial que trata la materia de garantías mobiliarias. Y quizás la semilla se sembró en el artículo 9 del Uniform Commercial Code, el cual regula las transacciones garantizadas con bienes muebles e inmuebles, intangibles y accesorios. Y ahí fue donde se incorporó la noción unitaria de garantía. Es decir, esta ley especial lo que hace es no solo limitar garantías por medio de inmuebles, sino también por medio de bienes muebles. Tenemos que en la región centroamericana, tenemos a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, que ya tienen una ley especial de garantías mobiliarias. Y en el caso, por ejemplo, de Panamá, hay una ley en estudio, la cual actualmente pues está en discusión a efectos de poder implementarla posteriormente. Si nos vamos a la región suramericana, países como Colombia, Perú, Chile y Uruguay ya cuentan también con legislación especial acerca de garantías mobiliarias, y países como Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, todavía hay una discusión sobre la aplicación de una ley especial o la creación de una ley especial, pero hay otros, eso sí, hay países como Brasil y Venezuela que ya cuentan con una legislación que incorpora dentro de, por ejemplo, en el caso del Código de Brasil, incluye la prenda como una garantía sobre bienes muebles, es decir, ya abre esa noción y esa posibilidad de poder garantizar financiamientos con bienes muebles, al igual que Venezuela, que ya cuenta con una ley hipotecaria mobiliaria, es decir, ahí se juega con una figura especial, ya que consideran la hipoteca como también sobre bienes muebles, es decir, no la limitan. El derecho real de hipoteca no está limitado como lo tenemos nosotros en nuestra legislación, en nuestro Código Civil, para los bienes inmuebles, sino también lo amplían y hablan ya de una hipoteca mobiliaria, una figura interesante. Bien, pasemos entonces a analizar un poquito qué nos trae la ley de garantías mobiliarias en El Salvador. ¿Qué novedades nos trae la ley de garantías mobiliarias? Así tenemos que la ley representa actualmente una herramienta para el acceso al crédito. Bueno, la ley, si nos retomamos a cuándo fue decretada, tenemos que está o fue implementada ya desde la fecha del 19 de septiembre del 2013, y un año posterior se le dio nacimiento al registro de garantías mobiliarias en el 14 de octubre de 2014. Ahora bien, pero ¿qué innovaciones nos trae la ley? Parte de esas innovaciones, las cuales aparecen representadas en la gráfica, tenemos que se unifica y amplía una gama de bienes garantizadores presentes y futuros. ¿Qué quiere decir eso? Ya la ley nos brinda alternativas y no nos limita únicamente a contar, por ejemplo, con la típica prenda mercantil y la típica prenda civil, sino amplía la amalgama de posibilidades y las engloba en el término de garantías mobiliarias. Ya vamos a ver más adelante cómo dentro de esta amalgama se pueden introducir contratos, se puede introducir otro tipo de bienes que antes no se podían hacer.
introduce también una disminución de costos para el crédito de la constitución de garantía mobiliaria. Si nos retomamos al año 2012 o antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, tenemos que los costos al menos los costos registrales para poder acceder a un financiamiento a través de un bien mueble eran mayores. Con la Ley de Garantías Mobiliarias y pensando como una política de gobierno para facilitar el acceso a la pequeña y mediana empresa y también hacia los emprendedores, se disminuyeron los costos grandemente para poder acceder a una inscripción en el registro de garantías mobiliarias. Había un tema pendiente y estaban dos tipos de servicios que aún se percibían por parte del gremio de empresarios como elevados, como era el caso del arrendamiento financiero y el caso del crédito a la producción. A finales del año 2019 se introdujeron unas modificaciones y una reforma legislativa. La reforma legislativa que se le hizo a la Ley de Garantías Mobiliarias iba exclusivamente en modificar el arancel tanto al crédito a la producción y al arrendamiento financiero, estableciéndolo como se regulaba anteriormente en la Ley de Registro del Comercio. Con esta deuda pendiente, definitivamente la Ley de Garantías Mobiliarias reduce de gran manera el arancel para poder conseguir un registro, una garantía mobiliaria. Permite la competitividad de mercados e incentiva la inversión extranjera. Al contar con una ley que introduce formas modernas de hacer negocios, por ejemplo, la utilización de la tecnología, ya que, como vamos a ver más adelante, el registro es eminentemente electrónico, el cual funciona 24 horas al día y 7 días a la semana. En definitiva, esto lo que hace es atraer inversión extranjera, ya que la forma de poder acceder a un financiamiento, a un registro y a un registro simultáneo a la hora de hacer un desembolso, por ejemplo, al ser aprobado un crédito, pues eso atrae la inversión extranjera y también la inversión nacional. Y es así que la ley también se convierte como una herramienta para esa consecución o fin del Estado de poder atraer inversión extranjera y con esto pues dinamizar la economía. Otro aspecto que también y está muy relacionado con atraer la inversión extranjera es simplificar los mecanismos de ejecución. ¿Y cómo lo simplifica? Porque al igual que la inscripción de una garantía inicial es electrónica, también para ejecutar, es decir, cuando hay una insolvencia por parte de un deudor que ha accedido al crédito, el acreedor, mediante un formulario electrónico de ejecución, puede iniciar la ejecución, valga la redundancia, para poder recuperar en caso de una insolvencia. Ya vamos a ver más adelante de qué tipo de ejecuciones estoy hablando. Sí. Bien, veamos ahorita entonces, ya vimos lo que son las innovaciones que trae la ley, cómo nació la iniciativa de parte de la Organización de Estados Americanos y cómo fue retomada esta iniciativa por parte de países tanto de Centroamérica, Norteamérica, Suramérica. Ahora entraremos a ver un poquito de cuál es el objetivo del registro de garantías mobiliarias. El objetivo de este registro, como registro público, tenemos que es la constitución, modificación, prórroga, extinción y ejecución de garantías mobiliarias y consecuentemente, como todo registro, la publicidad de la misma. Pero
Pero quizás es importante resaltar una cosa. Tenemos que no solo se trata de una constitución o darle publicidad a una garantía que se ha ocupado para poder acceder a un financiamiento, sino también hay una forma fácil de poder modificarla, puesto que también es electrónico, de prorrogarla, de extinguirla y de ejecutarla, como ya habíamos visto anteriormente. Es decir, el registro básicamente es completo e introduce muchas facilidades en todo lo que tiene que ver modificación, prórroga, extinción y ejecución de garantías mobiliarias. Otra finalidad, la cual es muy importante, como bien lo dice la lámina, es la creación de un registro público de garantías mobiliarias y es la eliminación de gravámenes ocultos. ¿Por qué la eliminación de gravámenes ocultos? Bueno, anteriormente sabemos que el registro de muebles está repartido, por decirlo así, en una cantidad de registros públicos. Tenemos registro de la aviación civil, de la Autoridad Marítima Portuaria, la CIGET lleva su propio registro. Bueno, el registro de comercio también tenía, anterior a la reforma o a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, tenía un registro que tenía que ver con garantías mobiliarias. Y es así que al haber una cantidad de registros independientes, se puede dar la posibilidad de que hayan registros sobre bienes muebles inscritos, los cuales no estén debidamente publicitados. ¿Por qué? Porque al hacer transacciones habría que ir a ver a cada registro si ese bien mueble realmente posee ya un gravamen. Al crear un registro único en donde se monopoliza todo lo que tenga que ver con una garantía mobiliaria, reduce las posibilidades de que exista ya un uso de gravámenes ocultos y con esto pues aprovecharse de la buena fe de los acreedores, por ejemplo. Bien. Al igual que la ley introduce muchos beneficios, muchas innovaciones, crean un registro que a su vez innova. ¿Y en qué innova? Ya decíamos un poquito, ya adelantábamos, que reducía el costo para poder inscribir una garantía mobiliaria. También se convierte en un buró de información crediticia. ¿Por qué? Porque cualquier acreedor va a poder ver o identificar claramente el futuro o el estado que tiene su futuro deudor. Es decir, va a poder consultar mediante un registro que es electrónico desde la comodidad de su oficina, va a poder verificar cuál es el estado del deudor. Si el deudor tiene garantía sobre los bienes que está dando como garantía, valga la redundancia, del acceso al financiamiento, va a poder ver electrónicamente si estos bienes ya están grabados. De igual forma, permite la uniformidad de criterios registrales. ¿Y qué quiere decir esto? Al ser un registro eminentemente electrónico, no pasa por calificación de un registrador. Esto no quiere decir que los registradores de registro de garantías mobiliarias no verifiquen las inscripciones. Se hace una verificación para ver si no hay inconformidades, puesto que la Ley de Garantías Mobiliarias también nos da ese mandato a fin de salvaguardar la seguridad jurídica que como registro somos o estamos obligados a brindarle al ciudadano. Pero elimina lo que es la calificación registrada. ¿Por qué? Porque es un registro automático el cual, al llenarse el formulario electrónico, el ciudadano o el acreedor, en este caso
el usuario autorizado, que es el único que va a poder acceder a crear o llenar un formulario electrónico de garantía inicial, de modificación, prórroga o extinción de la garantía o ejecución. Al terminar de llenar ese formulario electrónico, automáticamente se le va a generar su registro. Es decir, ese formulario electrónico no va a entrar una calificación, y si no entra una calificación, con esto estaría eliminando todo lo que tenga que ver con un criterio registral, como sucede en otros registros, como sucede, por ejemplo, en el registro de comercio, como sucede en el registro de propiedad raíz e hipotecas, en donde cada instrumento pasa a una calificación y apegados a los criterios registrales, pues a veces se difiere de aspectos que tienen que ver eminentemente con la calificación del instrumento y pueden entrar en conflictos. Eso desaparece en el registro de garantías mobiliarias. También, y es una de las innovaciones bastante interesantes que trae este registro, es que se amplía la jurisdicción de donde poder inscribir documentos. ¿Por qué? Porque al ser electrónico, fácilmente se puede generar una inscripción estando en Unión como estando en Aguachapán, por ejemplo, ya que se accede desde la internet mediante el sistema de garantías mobiliarias. Bien, ya vimos un poquito sobre los orígenes del régimen, vimos un poquito sobre las innovaciones que trae la ley, sobre qué países del Istmo americano tienen una ley especial y han introducido ese régimen dentro de su legislación. Vimos también un poquito de los beneficios e innovaciones que tiene el registro de garantías mobiliarias. Ahorita es importante que veamos en qué consiste lo que la ley le denomina como garantía mobiliaria. Por un lado tenemos que es un derecho real, es decir, va a ser aquel derecho que va a ser oponible a cualquier persona. No va a ser hacia determinada persona como son los derechos personales, sino es un derecho real. Es decir, ya no solo va a ser la prenda en sí como un derecho real, como lo establece nuestro Código Civil, sino introduce la figura de garantía mobiliaria como un derecho real. Garantiza el cumplimiento de obligaciones. ¿Cómo? Mediante la utilización de bienes muebles y utilización de otros tipos de alternativas que la ley brinda, como lo son contratos, depósitos, y ya vamos a ver un poquito más adelante en detalle cada una de estas figuras que introduce la ley. Pero ¿qué más hace o en qué más consiste la garantía mobiliaria? Tenemos que es constituido por un deudor garante a favor de un acreedor. Es decir, el deudor pone en garantía un bien mueble a favor de un acreedor, quien es el que le permite acceder al financiamiento. Y una característica bien importante que no hay que dejar de lado es que es un derecho preferente respecto al acreedor. ¿Y cómo preferente? La inscripción de la garantía mobiliaria le da la posibilidad al acreedor de poder anteponer su garantía en un potencial o futuro concurso de acreedores, en caso obviamente de una insolvencia del deudor. Si no se da esa inscripción de su garantía en el registro,
podría verse perjudicado el acreedor y los demás acreedores en un concurso de acreedor a hacer valer su derecho antes que el acreedor que posee una garantía mobiliaria. Entonces es importante que quede bien establecido que el registro de la garantía mobiliaria es vital a efecto de poder el acreedor garantizarse su derecho ante una posible insolvencia. Y entonces, lo que les hablaba hace un ratito, ¿cuáles figuras son consideradas garantías mobiliarias? La ley nos hace una enumeración de todas esta amalgama de posibilidades que son consideradas como garantías mobiliarias. Así tenemos, por ejemplo, venta a plazo de bienes muebles, venta de muebles con reserva de dominio, compraventas con cláusula resolutoria, arrendamiento sobre muebles cuyo plazo sea mayor de 1 año, fideicomisos, prenda civil, prenda mercantil. Esto es bien importante quizás hacer referencia. La prenda mercantil es únicamente, como lo dice nuestra ley, una especie de garantía mobiliaria. No como se consideraba antes, que era prácticamente la única posibilidad de garantía mobiliaria, era la prenda mercantil. Hoy no, esta se convierte en una especie y abre las posibilidades. Hay, por ejemplo, cesiones de crédito de cuentas por cobrar, contratos de arrendamiento financiero, venta de bienes en consignación, endoso en garantía de todo género de títulos valores, o cualquier otra operación con el efecto de garantizar un crédito y proteger los derechos del acreedor sobre bienes muebles u otros bienes que componen la garantía. Y quizás es importante resaltar que el denominador común que tienen estas otras figuras es que producen un rédito o un flujo de dinero constante, por el cual el acreedor puede tomarlo como una garantía y poder brindar financiamiento, ya que ese flujo constante de ingreso, por ejemplo en un arrendamiento, ese flujo, esos cánones que se van pagando, eso puede servir de garantía, que en el caso de insolvencia, el acreedor podría reclamar todos esos cánones restantes que quedan hasta que finalice obviamente el contrato de arrendamiento, ¿no? Bien, sigamos. Ya vimos lo que la ley le llama garantía mobiliaria. Es importante también hablar un poquito, para ir entrando en tema, qué excepciones plantea la ley de garantías mobiliarias para que sean inscritas. Es decir, son garantías mobiliarias, pero no obliga al acreedor inscribirlas a registro. Y estos son tres casitos que la ley nos plantea. Por ejemplo, son las garantías con desplazamiento. ¿Y por qué? Dice, la garantía surtirá efecto entre las partes cuando el bien esté en poder del acreedor o en posesión de un tercero. Es decir, si el acreedor posee el bien que se está dando como garantía, no va a ser necesaria su inscripción en el registro de garantías mobiliarias. Al igual tenemos que la garantía sobre depósitos en cuenta de depósitos de dinero, cuentas de inversión o similares. ¿Por qué? Porque va a ser el acreedor quien va a tener el control de esas cuentas. Entonces, también no obliga a que el acreedor inscriba ese bien o esa garantía mobiliaria. La garantía sobre títulos valores, dándole publicidad a través del endoso en garantía y entrega o posesión del acreedor garantizado. Quizás el denominador común de estas tres excepciones es que el acreedor va a tener
en posesión el bien que va a servir como una garantía mobiliaria. Entonces, al tenerlo en posesión, como lo decíamos, no será necesaria su inscripción. Bien. Veamos ahora sobre la inscripción de garantías mobiliarias. ¿Cuáles son los beneficios legales de la inscripción? Los tenemos bien representados en esta gráfica. Oponibilidad frente a terceros. Al darle a la ley una categoría de derecho real, la inscripción de garantía mobiliaria va también a ser oponible frente a terceros. Es decir, para que sea efectiva una garantía, para que el acreedor realmente garantice su inversión al otorgar financiamiento, él tiene que inscribir su garantía mobiliaria en el registro de garantías mobiliarias. Eso nos lo señala el artículo 17 de la Ley de Garantías Mobiliarias en relación al artículo 38 del mismo cuerpo normativo. Otro aspecto importante y beneficio de inscribir su garantía en el registro es la prioridad registral. Es decir, si un bien mueble ha servido de garantía para más acreedores, dos o más acreedores, los efectos legales y los beneficios legales de oponibilidad, de prelación, la va a obtener quien inscriba primero en el registro. Y eso nos lo dice el artículo 56 de la Ley de Garantías Mobiliarias, que da prioridad registral al que inscribió primero. Lo mismo que sucede en los demás registros que conocemos, como el registro de la propiedad, raíz, hipoteca, comercio, propiedad intelectual, ¿verdad? Que es el famoso principio de prioridad. La Ley de Garantías Mobiliarias también lo recoge. Y un beneficio legal, el cual es de suma importancia, que ya habíamos hablado un poquito de él, es la prelación. ¿Y qué da la prelación? La prelación va a ser efectiva a aquella garantía publicitada. Si la garantía no se publicitó, el acreedor pierde la prelación. Y sabemos que la prelación es el beneficio que existe cuando se da un concurso de acreedores en caso de una insolvencia de un deudor. Se le va a dar más prioridad a la garantía inscrita que a la garantía no inscrita. Bien, un tema importante también que es de suma preponderancia tocarlo en este seminario, es la buena fe que introduce la Ley de Garantías Mobiliarias en este régimen. ¿Y por qué? Al ser un registro electrónico automático, en donde no hay calificación por parte de los registradores, la responsabilidad de ese llenado, de ese formulario electrónico, la va a tener el usuario autorizado. Y esa responsabilidad, la misma ley fue bien categórica al expresarla. Y así lo tenemos, que dice que la responsabilidad tanto civil como penal será para quien llene el formulario electrónico, es decir, el usuario autorizado. Y eso lo dice el artículo 20 el artículo 44, inciso tercero, y 48, inciso segundo, de la Ley de Garantías Mobiliarias. Es decir, la ley presume
que la información que aparece en ese formulario electrónico es cierta, lo cual hay que decirlo, es una presunción que evidentemente también está presente en varios registros, no solo en el registro de la garantía mobiliaria, ya que si bien es cierto, en los demás registros hay una calificación y el registrador está en la obligación de observar un documento que no concuerde tanto con la realidad material o la realidad registral y observar requisitos legales plenamente definidos en sus leyes especiales, la responsabilidad última la va a tener los otorgantes del contrato, ¿no? Porque el registrador tampoco va a ser obligado a determinar si un título presentado en el registro es verdadero o falso. Por ejemplo, se va a limitar a hacer una calificación de sus formalidades. Entonces, la ley de garantías mobiliarias quiso ir más allá y lo expresa tajantemente. Dice que se va a presumir ciertas todos los datos que aparecen en las inscripciones. Sí le da la potestad de poder revisarlas y posteriormente avisar si hay una inconformidad o una incongruencia en alguna inscripción de alguna garantía mobiliaria. Bien, la ley, como veíamos, aparte de las inscripciones de garantías iniciales, también están las modificaciones de inscripciones y como decíamos, la facilidad que otorga es que esta modificación también es electrónica y es automática y no es necesario que ningún registrador la vea. Y eso lo señala el artículo 47 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Y es importante quizás hacer mención que esta modificación puede hacerse en cualquier momento y va a surtir los efectos desde el momento que se inscriba. La cancelación de la garantía mobiliaria, al igual que hay inscripción, modificación, también existe cancelación. Y quizás aquí lo importante destacar es que la ley fue bien tajante y le da la obligación al acreedor de realizar la cancelación. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos tenido a lo largo de la apertura de este registro muchas interrogantes de parte de usuarios que no saben cómo cancelar la garantía. Es decir, nos hacen la pregunta que ya terminaron de pagar su crédito, que ya lo cancelaron, entonces ellos no saben cómo cancelar también y darle publicidad a ese cumplimiento de su obligación de terminar el contrato de garantía, es decir, a cancelarla, pero también en el registro. La ley en este caso ya nos da una respuesta y le da 5 días hábiles al acreedor para poder presentar la cancelación en el registro de garantías mobiliarias. Obviamente, la presentación de esta cancelación, al igual que la inscripción y modificación, es electrónica. Entonces va a tener que el acreedor, una vez el deudor termine de cumplir con su obligación de pago, otorgar la cancelación y esa cancelación va a tener que otorgarse en no más de 5 días hábiles. Y eso es importante que los acreedores pues tengan conciencia, ya que si no lo hacen, la misma ley establece que van a ser responsables de resarcir daños y perjuicios que le pueda generar al deudor el tener inscrita todavía una garantía que ya canceló.
Bien, y pasamos a la parte de las ejecuciones. La ejecución de la garantía, quizás vamos a ir adelantando un poquito rápido porque se nos está acabando el tiempo. Las ejecuciones que nos plantea la Ley de Garantías Mobiliarias son en 3 vías. Ejecuciones judiciales, ejecuciones notariales y ejecuciones arbitrales. Pero quizás vamos a hacer un poquito de realce en las ejecuciones judiciales. ¿Qué está pasando en la actualidad? En la actualidad se llena el formulario electrónico de ejecución. Una vez lleno el formulario de ejecución, se inscribe automáticamente y el acreedor, cuando obviamente llenó ese formulario porque hay una insolvencia del deudor. Entonces, para poder iniciar la acción judicial es necesario realizar primero este paso. Pero ¿cuál es el problema que se está dando? Se presenta este formulario inscrito al juzgado y se presenta como una especie de título como título ejecutivo, es decir, el título ejecutivo tiene que pasar todavía por una valoración por parte del tribunal y no pasa de un solo a lo que el objetivo de la ley a la hora de redactarse tenía, que era hacer la ejecución. Por tanto que se recomienda que se ocupe este formulario electrónico de ejecución como un título de ejecución propiamente tal, para que se evite pasar por un análisis o un juicio previo en el juzgado. ¿Qué pasaría si el juez lo rechaza? Hay que irse a la Cámara y hay sentencias en donde se le da validez a este formulario electrónico y así crear ya una jurisprudencia para efectos de que el juez el juez de lo civil o mercantil pues ya pueda darle la validez o pueda pasarse de un solo a lo que es la ejecución y darle lo que el objetivo o cumplir con el objetivo de plantear estas posibilidades dentro de la Ley de Garantías Mobiliarias. Bien, y quizás es importante tocar el tema de qué posibilidades tenemos de utilizar esta herramienta de garantías mobiliarias en estos tiempos de emergencia. Sabemos que los efectos o el impacto que ha tenido el COVID-19 en el acceso al crédito ha sido bastante pronunciado. ¿Por qué? Hay instituciones cooperativas que prestan únicamente a los asociados, es decir, ya no dan financiamiento a gente que no sea asociada, y además de eso, ese otorgamiento de créditos se ve disminuido porque en sí la banca no funciona a su 100%, por tanto, la forma de recuperar el crédito para la banca y el riesgo que significa para la banca crece, y al crecer pues disminuyen el acceso al financiamiento. ¿Y quiénes son los que sufren? Sufren los pequeños empresarios, los emprendedores que necesitan pues desarrollar su negocio. Y es así que esta imposibilidad de un funcionamiento al 100% pues disminuye también los tiempos de respuesta de los entes financieros, y hay mucho crédito que únicamente se está dando para subsistir, es decir,
los empresarios toman créditos para poder mantenerse y poder satisfacer sus necesidades básicas, ya no para inyectarle inversión a su negocio, poder hacer crecer su empresa o emprender un negocio, sino únicamente para subsistir. Y entonces, ¿qué necesitan nuestros emprendedores para salir de esta crisis? Obviamente el acceso al crédito. Y es así como este régimen de garantía mobiliaria viene a tomar una parte bastante importante, ya que a través de leyes especiales que han surgido, en donde se preponderiza el poder atender las necesidades de nuestro pequeño empresario, como lo es la ley especial para facilitar el acceso al crédito. Esta es una ley nueva. Esta es una ley nueva que nace con ese objetivo. Nace con el objetivo de poder brindarle al pequeño empresario, al emprendedor, una posibilidad más certera de acceder al financiamiento, eliminando burocracias, eliminando trámites, eliminando formas burocráticas que ya establecen las líneas normales que están establecidas tanto por la Superintendencia del Sistema Financiero como el BCR y las leyes bancarias. ¿Y cómo lo hace? Pues prácticamente, además, bueno, esto es importante también, existe el decreto 593 que se aprobó en fecha 14 de marzo del 2020, en donde se aprobaron normas técnicas temporales para enfrentar incumplimientos y obligaciones contractuales derivadas de la emergencia. ¿Qué se hizo con esto? Estas normas lo que implican es evitar que el récord crediticio de las personas o de cualquier ciudadano se vea desmejorado si en dado caso no ha podido pagarle al ente financiero la deuda. Esta es una ley temporal que protege a todas estas personas y con esto, pues al no desmejorar su récord crediticio, obviamente siempre van a estar aptos para acceder a un financiamiento. Bien, con estas normas, ¿qué se hace? Quizás crear un fondo para permitir otorgamientos de créditos, consolidación, reestructuración y refinanciamiento de deudas en condiciones favorables a quienes hayan sido obviamente afectados por la pandemia del COVID-19. Y retomando un poquito esta ley de emergencia, es importante mencionarles que establece dos tipos de créditos. Están los créditos de bajo monto, lo cual es el artículo 4 de esta ley especial de crédito para acceder al financiamiento. Establece que los créditos de bajo monto serán aquellos que son constituidos por 10 salarios mínimos del sector comercial, es decir, son créditos que andarán por los $3,000. Estos créditos entran dentro de esta ley y obviamente entran con todos los beneficios que ella establece, beneficios como requisitos mínimos, al igual que están los créditos de bajo monto, también están los créditos por primera vez, cuyos montos sean de $30,000 o menores de $30,000. Estos también elimina requisitos como presentar solvencias, presentar a la hora de la inscripción en el registro en cualquier registro,
elimina lo que es la validación del estado de Hacienda de cualquiera de los otorgantes. Ya no va a ser necesario que el registrador verifique cuando se trate de estos bienes, de estos tipos de créditos. Ya no va a ser necesario presentar la solvencia de la alcaldía, la solvencia tributaria en el registro. También son beneficios que son otorgados a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas que operan en nuestro país, para que puedan acceder al financiamiento de una forma más fácil y más conveniente para ellos. Entonces, ¿por qué facilita inscribir en el registro de garantía mobiliaria? Bueno, ya lo veíamos, en un registro que está en presencia en los 14 departamentos, simplifica procesos porque son automáticos y los tiempos de respuesta son automáticos. Es una herramienta en donde también, además de leyes especiales que ayudan a acceder al financiamiento, que eliminan requisitos, suma a los empresarios, a los emprendedores, para poder acceder al financiamiento con bajo costo, digamos. Veíamos que era un registro electrónico, eliminación de los gravámenes ocultos, digamos. Quizás lo importante establecer, y ahí para ir finalizando, es qué hace o qué está haciendo el registro de garantías mobiliarias para contribuir y ser una herramienta que venga a darle otra vez el impulso necesario a nuestros emprendedores y pequeños empresarios. El registro, el único servicio que el registro de garantías mobiliarias no lo tenía electrónico era el despacho de certificaciones y constancias de inscripción. Pues utilizo este medio para dar una buena noticia, así lo vemos nosotros, como una buena noticia, ya que próximamente va a ser lanzado el proyecto de despacho de certificaciones de constancias en línea. Es decir, ya no se va a obligar a las personas, al ciudadano que pida o solicite una certificación en constancia, en venir acá a la oficina. Vía este nuevo servicio electrónico, que también va parte de los objetivos de esta nueva administración, de crear más servicios electrónicos y que estos sean de fácil acceso para todo el ciudadano. El ciudadano va a poder pedir, mediante la solicitud en línea que llene de certificaciones y constancias, que su despacho sea electrónico. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y será legal esto? La respuesta es sí. El artículo 19 de la ley de procedimientos, de la ley de la LPA, la ley de procedimientos administrativos, establece que los documentos emitidos por los órganos de la administración pública mediante la tecnología de la información y de la comunicación gozarán de validez de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación. Este servicio electrónico que vamos a lanzar próximamente va a tener garantizada tanto su autenticidad como su integridad y conservación mediante un link en donde se va a poder bajar la certificación y constancia, y cualquier persona va a poder corroborar su validez. Es un servicio nuevo, innovador, y con esto vamos a evitar también el distanciamiento social. Con esto me despido, no sin antes agradecer la presencia de todos
los que nos han acompañado en esta pequeña ponencia. Yo sé que hemos ido bastante rápido, pero el tiempo era reducido. Prometemos desarrollar cada tema de una forma más amplia a efectos de que sea muy útil para ustedes, para el emprendedor, para la pequeña empresa y para todo el sector económico, y sea utilizada esta herramienta para poder desarrollar nuestra economía, que ha sufrido bastante impacto con estos acontecimientos recientes. Un saludo para todas las personas y en especial para las personas que nos acompañan desde Perú. Se nos dijo que nos iban a estar acompañando desde ha sido grato, ¿no?, estar con ustedes y compartir un poquito del régimen de garantías mobiliarias. Licenciada, le dejo. Sí, muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Fernando Velasco, quien nos ha desarrollado muy bien este tema. Les agradecemos a todos también, todas las personas que han estado conectadas. Sabemos que hubo muchas preguntas todavía, ¿verdad?, que se han logrado responder, pero hay otras que todavía no. Decirles que a partir del viernes anterior se tomó la estrategia de responder las preguntas pendientes y se les van a hacer llegar a través de sus correos electrónicos. De igual manera se procederá para este caso. Aquellas preguntas que no lograron ser respondidas, se les hará llegar las respuestas a través de sus correos electrónicos. Quiero aprovechar para enviarles de parte del licenciado José Mauricio Ramírez López, director de la Escuela de Formación Registral, también un saludo. Él ha estado pendiente de esta actividad. El próximo viernes él va a estar acá acompañándonos, ¿verdad?, en el webinar próximo. Decirles que estén muy atentos porque tenemos muchos temas que todavía vamos a desarrollar. Todos los viernes están programados temas en el quehacer institucional y para nosotros es muy importante tener este contacto con todos ustedes. Les agradecemos por haber estado conectados de diferentes partes de nuestro país y de otros países también, como ya lo mencionó el licenciado Velasco desde Perú. Agradecemos a todos, les deseamos que tengan muy buenas tardes. Nos vemos entonces en el próximo webinar para que por favor estén atentos a inscribirse. Gracias.